buenas tardes. Gracias por conectarse nuevamente, por supuesto, como siempre, a través de la señal de Teleamiga TV con Salud para Todo. Día a día, tarde tras tarde, les traemos temas de su interés de la mano de especialistas que nos van a ayudar a conocer un poco más los conceptos y sobre todo las recomendaciones que tenemos que tener presentes para aplicar desde nuestros hogares. Ustedes también pueden realizarnos la sugerencia del tema de su interés a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como Canal Teleamiga. También nuestras líneas de contacto directo están a su disposición, el 287-8355 si se encuentra acá, en la ciudad de Bogotá, y el 018-115-116, que es nuestra línea de contacto gratuita para las personas que se encuentran fuera de la capital, en otra ciudad o municipio de nuestro país. El tema de esta tarde es el desgaste laboral, y vamos a ver esas extenuantes jornadas, el estrés excesivo, de qué manera afectan nuestra salud y nuestra calidad de vida. Como siempre, les pido el favor que saquen la agenda y el lápiz para que anoten todas las recomendaciones y se pongan cómodos para que conozcan en el siguiente video de introducción un poco más de nuestro tema de la tarde. El desgaste laboral es un tipo de estrés que se origina en diferentes causas y que puede tener un severo impacto en la salud y en la calidad de vida. Estar atento a las señales para poder intervenir a tiempo es la clave. Los síntomas incluyen desde que cueste más de lo normal ir al trabajo hasta físico como dolores de cabeza, de espalda u otros. El desgaste profesional puede deberse a varios factores. Falta de control. La incapacidad de influenciar en decisiones que afectan tu trabajo, como el horario, las tareas asignadas o la carga de trabajo, podría provocar desgaste profesional. Otra causa podría ser la falta de recursos necesarios para hacer tu trabajo. Expectativas laborales poco claras. Dinámicas laborales disfuncionales. Quizás trabajes con un acosador o sientas que tus colegas te restan autoridad o tu jefe controla cada detalle de tu trabajo. Esto puede contribuir al estrés laboral. Incompatibilidad con respecto a los valores. Si tus valores difieren de la forma en la que tu empleador hace negocios o maneja los reclamos, esta incompatibilidad con el tiempo puede tener un impacto negativo. En caso de sufrir desgaste laboral, se aconseja tomar medidas con especialistas de la salud. No permitas que un trabajo demandante o poco gratificante perjudique tu salud. Controla los factores de estrés que contribuyen al desgaste laboral. Una vez que hayas identificado lo que está provocando tus sentimientos de desgaste laboral, podrás establecer un plan para poder abordar el problema. Que ustedes tengan de ese exceso laboral o el desgaste laboral que puede tener, y más aún cuando comienza a afectar su relación familiar, su calidad de vida, inclusive su salud. Redes sociales a su disposición, Teleamiga en Facebook, Teleamiga TV en Instagram y Canal Teleamiga en Twitter. Ya llegó nuestro vocero invitado del día de hoy, él es Carlos Hernández, es docente investigador de antropología social y coach del tema también, de quien podemos aprender bastante. Ustedes no se desconecten, vamos rápidamente a una pausa comercial y ya volvemos con más de Salud para Todo. Ya estamos de nuevo en Salud para Todos. Si usted acaba de conectarse, deje ese control quietico, porque le cuento que el tema de esta tarde es el desgaste laboral. Así es que usted tiene que tener muy presente, bueno, qué indicaciones puede usted anotar ahí para ser más productivo en su oficina, pero también, ojo, prestar atención a esos desgastes, a esos excesos, al estrés y de qué forma esto puede afectar su salud y su relación familiar. Por eso ya está con nosotros Carlos Hernández, él es coach de este tema y también es investigador de antropología social, de quien le compartimos su perfil para que conozca más de su experiencia y su contacto, por supuesto. Mira, la foto. Carlos, el de la foto, ya está acá con nosotros. Carlos, bienvenido. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar del desgaste laboral. ¿Este es un nuevo término? Sí, digamos que como término se empieza a poner un poquito de moda.
porque las empresas y las organizaciones están empezando a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando con el desgaste laboral? La Organización Mundial de la Salud está en un proceso donde están diciendo, a partir del 2022 lo vamos a incluir oficialmente y vamos a tener que empezar a intervenirlo dentro de las organizaciones para que esto no afecte a las personas, digamos, en su eficiencia y en su trabajo continuo en el día a día. ¿Tiene algo que ver esto con la productividad en sí misma? Tiene todo que ver con el tema de la productividad, porque el desgaste laboral, digamos, es algo que las organizaciones han venido interviniendo poco a poco. Hoy en día hablamos del coach y cuando la gente me dice, oye, usted es coach, eso está súper de moda, ¿no? Sí, está un poco de moda, pero las organizaciones han venido años trabajándola. Las nuevas generaciones, sobre todo, han hecho que esto se note un poco más dentro de las organizaciones, porque hace 20 años no teníamos la capacidad y la globalización para medir la productividad de una persona en una organización. Hoy en día lo que podemos decir es por qué otras personas pueden ser más productivas, por qué otras organizaciones son más eficientes, porque las personas son más felices en sus trabajos en otras organizaciones y aquí no. Y cuando comparamos nos damos cuenta que la productividad de la persona pues no está siendo la mejor y no necesariamente es culpa de la persona. ¿Qué es el desgaste laboral? El desgaste laboral o desgaste emocional o agotamiento laboral, porque si las personas lo googlean o lo van a buscar van a encontrar diferentes opciones. No es otra cosa que una persona que no tiene claras sus características, digamos, laborales, un poco como los objetivos, que se encuentra desmotivada y que no está entregando lo mejor que podría hacer dentro de la organización. Son estas personas que, sobre todo en servicio al cliente, como por citar algunos ejemplos rápidamente, decimos, oiga, pero ¿por qué me atendió como mal? Esa persona estaba como brava, como disgustada. Es porque está agotada con su trabajo, no ha logrado tener un poco como cumplir con las expectativas que se planteó individualmente o que le dijeron que tenía que tener con servicio al cliente y finalmente se agotan. Entonces a veces llegamos donde unas personas en servicio al cliente y la persona está como disgustada. Entonces esto tiene un poco que ver con este tema. ¿De qué forma esto podría afectar la salud o la calidad de vida? Pues de muchas formas. Fíjate que decimos popularmente que pasamos más tiempo en el trabajo que en el hogar. Y si tú en tu trabajo no estás haciendo y no estás motivada naturalmente, no te sientes cómodo, no te sientes que te estás desarrollando, no sientes que te reconocen dentro del trabajo, que se aplaude lo que haces como trabajo, que no estás, digamos, sintiendo que estás evolucionando dentro de la organización, aprendiendo algo, pues esto va a empezar a afectarte. Las personas cambian sus hábitos alimenticios, empiezan a consumir mucha más cafeína. Si te sientes más agotado, ¿qué haces? Acudes a estas bebidas energéticas que cada vez están más de moda, mucho más café. Empiezas a tener angustia, te empiezas a sentir mucho más agotado con lo que trabajas, desmotivación, no quieres ir a trabajar. Entonces, pues este desgaste te va a llevar a tener diferentes afectaciones, tanto emocionales como médicas, como de salud. ¿Cómo está nuestro país en términos de esta materia? Pues digamos que estamos como muchos países latinoamericanos en términos, digamos, de agotamiento. Yo te podría decir que el 60 o el 70% de las personas que están trabajando están sufriendo esto en silencio y no nos hemos dado cuenta. Pero ya las grandes organizaciones sobre todo están poniendo como las primeras banderas para empezar a intervenir a las personas y decir qué es lo que está pasando acá. Cuando a nosotros nos llaman, a los coaches, por hablar de todos, y nos dicen, oiga, venga, haga una intervención de liderazgo, trabajemos un poco la motivación, las charlas motivacionales, ya las organizaciones están diciendo necesitamos sacar a las personas del día a día y empezar a motivarlas mucho más para que se sientan más parte de la organización. Hay una frase que utilizo mucho y es, hay que hacer que las personas dejen de trabajar para la organización y empiecen a trabajar con la organización. Es decir, yo me siento parte del equipo. Yo tengo retroalimentaciones continuas, entiendo cuál es mi función dentro de la organización, qué se espera de mí y empezamos también a trabajar muchas perfilaciones para saber si la persona que tenemos en el cargo realmente sirve para lo que la vamos a poner a hacer, porque esto es algo que tal vez es de los principales disparadores del agotamiento en las organizaciones. ¿Esto es de ahorita, Carlos, o viene de hace décadas? Mira, desde ¿cómo se llama? El síndrome, por ponerlo de esta forma, porque es que ahí hay una discusión con la Organización Mundial de la Salud y es mejor ser prudente, pero el síndrome viene analizándose desde 1969. O sea, en el 69 ya dijeron, algo está pasando, vamos a empezar a evaluarlo. Empezaron a evaluar inicialmente con personas de la policía que empezaban a sentirse agotadas por su trabajo en diferentes áreas, y empezaron a ver que se agotaban, que no tenían el mismo nivel de respuesta por ponerlo de alguna forma, como servicio al cliente, y empiezan las investigaciones a funcionar.
En el 74 se revisa, en los 90 vuelven a trabajarlo y ahora empezamos a notarlo mucho más porque ya no hablamos, antes popularmente decíamos, no, es que está estresado y pues hay que bajarle el estrés. Entonces le dábamos un día a la persona para que no fuera a trabajar, pero pues desafortunadamente llegas al siguiente día de descanso y hoy en día tienes muchos más correos, tienes muchos más pendientes, tienes un horario laboral bastante largo. Hace poco salió que se están analizando ya normas para que los mensajes por WhatsApp después de la hora laboral tengan una limitación, porque si estás trabajando 7 por 24, la gente no para. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Mira, son muchas las consecuencias. Tú puedes empezar a perder inicialmente productividad dentro de la organización, o sea, una persona que te podría dar una productividad del 100% te está entregando una productividad del 30%. Personas desmotivadas, mayor desgaste, por ejemplo, en los procesos de una organización. Bueno, y eso debe frustrar, qué pena interrumpirte, Carlos, también a la persona, ¿no? Que se siente que no rinde. Claro, completamente, porque las personas saben naturalmente que podrían hacer las cosas diferentes. Generalmente plantean escenarios, las personas dicen hagámoslo de una forma diferente, pero tarde o temprano caemos como en estas vueltas del día a día y la persona empieza a sentirse afectada. Hay una cosa que me preguntas, ¿qué más puede afectar? A nosotros cuando éramos niños, sobre todo a las antiguas generaciones, personas nacidas por allá antes de los 90, cuando estudiábamos, jamás nos hablaron de las emociones. O sea, cuando yo te pregunto cuáles son las emociones, la gente conoce la rabia porque es muy popular, sobre todo con el tráfico, los que nos movemos en el tráfico en el día a día, y de pronto hablan por allá de amor y de algo de felicidad, porque algo lo hemos escuchado. Pero resulta que también se ha investigado mucho acerca de las emociones que sientes en el día a día y cómo esto afecta tu capacidad de disfrutar lo que haces. Entonces, las personas se sienten más estresadas, se cambian de trabajo, toman decisiones por necesidad y no por oportunidad. Empezamos a tener un proceso de servicio al cliente que realmente empieza a ser muy malo y muy agotador, las calificaciones son negativas, esto le cuesta dinero a las empresas, tenemos a la gente más tiempo en las empresas, más agotadas, podríamos hablar de horas extras, de reprocesos, de incapacidades a largo plazo, porque al comienzo tú puedes decir, no, está estresado, entonces yo sí lo siento un poquito desmotivado, pero pues no es grave porque él sigue haciendo su trabajo. Pero una persona que cambia sus hábitos alimenticios, que empieza a tener una relación inadecuada con sus familiares, con sus hijos, con su pareja, pues tarde o temprano va a empezar a tener unos síndromes que realmente la van a afectar y que vas a tener que incapacitarla dentro de la organización. O sea, está directamente relacionado lo que sientas en el hogar con lo que sientas en la oficina para afectar la productividad. Sí, y digamos que de alguna forma, suena un poco como fuerte, pero yo le digo a las organizaciones, es imposible que tú dejes tus problemas del hogar cuando entras a la organización. Para allá iba, Carlos, o sea, no hay forma de separar, cuando estoy en la oficina soy una persona completamente diferente, que siente diferente, y cuando llega a mi hogar soy otra. No, pues desde mi perspectiva, seguramente si lo analizáramos a nivel psiquiátrico o psicológico, que no me voy a meter por allá, pues podría alguien tener algún tipo de argumentos. Pero si tú tienes un problema, si tú tienes tu hijo enfermo, y llegas a la oficina y yo te digo, apaga a tu hijo enfermo y vas a trabajar de 8 a 6 y recuérdalo a las 6 y 5, pues eso no va a pasar. Pero lo que empiezan a decir las organizaciones hoy es qué estrategias podemos tener para que la persona emocionalmente pueda saber cómo está su hijo en el día, pueda mantener un nivel, digamos, de desarrollo, de felicidad en la organización, sin necesidad de perder la productividad y enfermarse. Y pasa lo mismo exactamente cuando tú terminas tu jornada laboral. Porque cuando la persona termina a las 5:30 o 6 de la tarde, en ámbitos normales, porque tenemos horarios que se extienden mucho más, y llegas al hogar, en un momento donde deberías desconectarte de lo que estás haciendo, pero tienes 100 correos electrónicos por contestar, 20 mensajes de WhatsApp, si tienes otras aplicaciones en la organización, esos son pendientes con los que tú no puedes dormir. Entonces, muchas intervenciones de las que hacemos hoy en las organizaciones es a enseñar métodos para que seas productivo, para que puedas sentirte mucho más grato y tranquilo con tu trabajo, pero sobre todo que logres desconectarte. Porque es que las personas le sacan 5 o 10 minutos a sus hijos, los acuestan y siguen trabajando. Y tarde o temprano este agotamiento que estás teniendo laboral se va a ver con tu relación familiar. No, pues con la relación familiar, que es importantísimo también para el tema emocional. Pero me pregunto, la salud, ¿qué relación tiene este agotamiento con las jornadas de sueño, por ejemplo, con no solamente el estado anímico, sino defensas? Me imagino que tiene que estar relacionada. Claro, mira, digamos que el desgaste laboral tiene muchas repercusiones. Yo te puedo dar algunos ejemplos fáciles, sobre todo por si los televidentes quieren empezarse a hacer como un autoanálisis, ¿no? Correcto. Y es, por ejemplo, los cambios de los hábitos alimenticios.
Algunos autores dicen debemos tener un buen desayuno, debemos tener un almuerzo un poco como contundente, pero que no sea demasiado pesado, y en la noche deberíamos cenar un poco ligero, por lo menos dentro de la cultura colombiana, porque a nivel de otros países pues esto puede cambiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú debes entrar a tu trabajo a las 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, personas que desean ingresar antes de pico y placa o están muy lejos de Bogotá y quieren cambiar, digamos, los horarios para llegar más temprano. Entonces empiezan a desayunar cualquier cosa. Entonces aparecen las máquinas de alimentación en las oficinas, doble cantidad de café en la mañana, empiezan ¿No a ver, desayunar? o no desayunamos, y entonces por allá a las 11 de la mañana picamos alguna cosa, ya llegamos al almuerzo y no hemos comido muy bien, entonces pues comemos cualquier cosa porque tenemos almuerzos de 30 minutos y vas a tener un gran espacio hasta la cena, que va a ser 8 de la noche, en la que vas a decir, no, ahora sí puedo comerme algo contundente, y pues entonces ya te comes una buena porción de arroz, papa, yuca, un pedazo bueno de carne y un vaso de gaseosa. Entonces te envenenas antes de acostarte a dormir, porque el cuerpo lo que hace es que está consumiendo todo este alimento y no lo estás desgastando, estás durmiendo este alimento. Pero además también vas a empezar a ver comportamientos como el cigarrillo, por ejemplo, que las personas ya paran para desestresarse, coloquialmente lo decimos, y es que el cigarrillo tiene una trampa, y es que te ayuda a respirar. Increíblemente acaba con tus pulmones, pero cuando tú estás fumando estás respirando. Entonces la gente para, empieza a fumar, inhala profundo, exhala, como en todas las meditaciones que hacemos. Y eso hace que se relajen. Claro, y esa es la gran trampa del cigarrillo. Pero entonces empiezas a trabajar mucho más con los cigarrillos. La ingesta de alcohol empieza a ser mucho más alta, porque la gente siente que se puede relajar cuando se toma una cerveza, cuando consume un trago un poco más fuerte. Ves los jueves y los viernes las personas salen corriendo de la oficina a relajarse porque sienten que por fin van a ser libres, y todos estos comportamientos van a empezar a afectarlo. Con respecto al sueño, ¿qué empieza a pasar? Nosotros tenemos que aprender a descongestionarnos en la noche, porque sentimos que tenemos muchas cosas que hacer y empezamos a planearlas. Hay una cosa que hay que entender. A veces le decimos a las personas, quiero que me des más del 100%, ¿no? Como si tu cuerpo pudiera más del 100%. Coloquialmente, ¿qué decimos? Tú tienes 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 oídos, una boca. No puedes dar más del 100%, utilízalo bien. Pero resulta que si tu cuerpo no puede dar más del 100%, tu mente sí. Tu mente es capaz de ir al pasado, de ir al futuro, de estar en el presente y haciendo diferentes cosas a la vez. Cuando no logramos apagar y cerrar las labores del día, desconectarnos de esta labor y de esta velocidad en la que estamos trabajando antes de ir a dormir, nuestro cerebro no va a descansar oficialmente, nuestro cuerpo no descansa. Entonces empiezan las personas a dormir un poco más tarde, porque empiezan a un poco televisión un poco más tarde, se levantan un poco más temprano, 4 de la mañana empiezan a dar un poquito de vueltas, si tengo más pendientes, si tengo que hacer y no se me puede hacer tarde, y empiezas a pasar estas horas de sueño que por lo menos deberías descansar 6 horas profundamente, lo que quiere decir que tendrías que acostarte 7 horas antes de levantarte para que tengas una hora para empezar a desconectarte, 6 horas profundas de sueño y poderte levantar. Entonces ya te levantas y estás mucho más motivado, pero te estás trasnochando durante toda la semana, y el viernes, que podrías descansar para que el sábado estés un poco más desconectado, pues empiezan las ingestas de alcohol, un poco como esta forma de desconectarnos. El domingo ya estás un poco más trasnochado, si tienes hijos estás en el desgaste del día a día con ellos y vuelves a empezar. Entonces te estás desgastando y no hay momentos de desconexión, y las organizaciones tienen que empezar a responsabilizarse de eso. Muchas ya están empezando a poner la bandera del tema. ¿Cuál es el papel del estrés? Digamos que el estrés, coloquialmente dicho, es esta explicación de la congestión que empieza a sentir la persona en el día a día, porque no tiene respuestas para todo, porque no se empieza a sentir desarrollado y empieza a tener muchos pendientes. El estrés no es otra cosa que un incremento del cortisol en tu cuerpo. Entonces empieza el cortisol a bombear, ¿sí? Y empieza a afectarte en el día a día, te empiezas a volver mucho más tenso. Las personas empiezan a volverse mucho más impacientes, tienen mucha menos tranquilidad. Pero lo grave del cortisol no es que sea nuestro enemigo, el cortisol se necesita. El problema es que empezamos a consumir muchos productos, como te decía, que aumentan el nivel de cortisol. El exceso de café, por ejemplo, aumenta tu nivel de cortisol. El exceso de alcohol aumenta tu nivel de cortisol. Y todo esto pues va a hacer que tengas mucho más estrés. Si lo quisiéramos poner en términos claros, una persona congestionada o con alto nivel de estrés se vuelve mucho más impaciente. Entonces hay personas que dicen, oye, yo no sé qué le pasó, pero renunció y abandonó el trabajo, y entonces vino y tiró todo y se fue y me dejó todo tirado y no volvió. Es una persona que está estresada. Y lo que tenemos que empezar a hacer nosotros como empleados es empezar a identificar cuándo nos está sucediendo esto, qué nos está pasando y cómo nos está afectando. Hay muchas organizaciones ya tienen buenos equipos de gestión humana
que activan estas alertas y empiezan a trabajar con las personas y empezar también a ver cómo la paciencia nos ha mermado. Entonces algo que puede ser un problema continuo en la casa, natural, te voy a hacer un ejemplo, pero yo llego y se acabó la leche. Entonces en lugar de reaccionar y decir deberíamos comprar nuevamente o aprovisionar la leche, la persona entra como en un tema de estrés, de histeria, porque no hay, porque no se puede y empiezas a tener problemas con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tu mamá, tu papá. Entonces ahí hay que entrar a trabajar. Ese es el estrés activo. Y la calidad de vida se ve severamente afectada. Claro, totalmente, porque entonces no empieza a tener sentido que tú trabajes tanto, que estés sacrificando tantas horas, digamos, en el día a día por tu trabajo, porque el fin de semana estás agotado, porque no empiezas a encontrarle sentido a lo que has logrado. Nosotros hemos identificado en diferentes organizaciones personas que son premiadas, son ascendidas y empiezan a sentir más desmotivación, porque se sienten más agotadas, más responsabilidad, están un poco más perdidas y esto hace que las personas o renuncien a su trabajo o empiecen a tener ya un poco afectaciones a nivel de salud pues mucho más altas. ¿El factor dinero influye su remuneración? No necesariamente. Digamos que hemos identificado en organizaciones, me dicen, oiga Carlos, venga y trabaje un plan para desarrollar a las personas y que empiecen a crecer. Y hay algunas personas que no están interesados en eso. Si quisiéramos ganar más dinero, ¿por qué no? Y el dinero no es el problema. El problema es que, sobre todo las nuevas generaciones, no están tan dispuestas a sacrificar su día a día, o sea, el hoy por lo que van a tener mañana. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, hay muchas nuevas culturas que están proponiendo nuevas formas de trabajar, de pronto con una buena remuneración, pero donde no se sacrifique. Si tengo que sacrificar muchas cosas de mi día a día, o las personas empiezan a renunciar, o vas a tener una persona que realmente estás pagándole más, pero no necesariamente está siendo más productiva. Esto me imagino que tiene que ver mucho con el tema generacional, ¿no? Sí, un montón. Generación tras generación, Carlos, ¿cómo ha sido esta actitud frente al trabajo? Como detrás de cámaras charlábamos, por ejemplo, de los millennials. ¿Cómo era antes y qué diferencia una de otra? Mira, los millennials, eso es un mundo hermoso, porque las organizaciones están congestionadas y no saben qué hacer con los millennials. Antes, expliquémosle a los televidentes qué son los millennials. Muy bien, claro que sí. Entonces, las generaciones empiezan a cambiar, digamos que hasta el año 81, no me voy a remitir mucho más hacia atrás, pero digamos que estamos hablando que desde los 50 más o menos hasta el año 81 podríamos hablar de una generación que es la generación X. Estas son las personas que hoy en día son mayores de 38, 39 años y van a ir aproximadamente hasta los 55 años, casi 60, oficialmente. En el año 1981 se denomina a nivel mundial que empiezan a nacer los millennials. Los millennials son estas personas que llegaron al año 2000 en la base de su madurez y crecieron teniendo internet. O sea, ya no crecen análogamente, no tienen la enciclopedia que muchos tuvimos, no crecían yendo a la biblioteca, sino que cuando empiezan a crecer empiezan a vivir toda esta globalización y esta conexión con el internet. Se les abre el mundo y empiezan a analizar las posibilidades desde otro lugar. Yo estoy en la línea entre un X y un millennial, porque a nivel mundial hablamos de nacidos en 1981, pero en mi concepto personal debemos hablar de millennials en Colombia y en las organizaciones de personas seguramente nacidas un poco más adelante del año 85 y 86. Y básicamente para aprendérselo es, ¿cuándo tuve internet? Porque yo cuando empecé a tener internet ya estaba en una base de mi madurez a punto de graduarme del colegio. Entonces yo crecí, conozco la calle, estuve en las calles jugando, estuve yendo a la biblioteca, tenía que leer libros, tenía que buscar en las enciclopedias y esa era toda la fuente de información que yo tenía. Entonces los millennials crecen con una base de información muy diferente, mucho más rápido, son pensadores rápidos, mucho más digitales, les gustan estas herramientas digitales porque crecieron con ellas, ellos no conocen el cassette naturalmente, no conocen el beta o el VHS donde veíamos nosotros las películas, crecen mucho más cercanos al DVD o al CD. Entonces esta visión digital hace que ellos vayan mucho más rápido. Como hablamos de los millennials ahora con este pequeño contexto, ¿qué es lo que pasa? Que hace 15 años en las organizaciones, si yo contrataba a una persona, por ejemplo, para escribir cartas, transcribir cartas en el día a día, pues yo decía, esta persona, pues toda la vida ha pasado 10 cartas, pues es productiva. Entonces ella pasaba sus cartas. ¿Estaba teniendo estrés laboral? Sí. Ese era su nivel de productividad en el día a día. Cuando nosotros empezábamos a analizarlo y empiezan todos estos procesos de reorganización, empezábamos a notar que esta persona podría escribir 15 cartas al día. Algo estaba pasando y buscábamos un proceso de intervención y esto nos podía tomar años. Y hay organizaciones que hoy en día todavía tienen procesos que tienen 30 años y que creemos que ese es el máximo de productividad y eficiencia de la persona.
¿Qué pasa con los millennials? Que los millennials llegan con una hiperconexión, o sea, ellos ya tienen mucho más información. Cualquier sustento que tú le des, ellos lo van a buscar en internet y te dicen si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o yo busqué una persona que hizo algo parecido en Japón y esta es la estructura que le está funcionando. Cuando tú no estás preparado para ese nivel de respuesta del millennial, donde él quiere estar mucho más metido en la información, donde quiere estar trabajando mucho más adelante, donde se empiezan a trabajar en diferentes horarios, pues lo que empieza a pasar con el millennial es que se desmotiva, empieza a agotarse mucho más y muchos abandonan las organizaciones antes de haber empezado profundamente a trabajar. Vamos, Carlos, rápidamente a una pausa. El tema está interesantísimo y es también muy importante conocer más a fondo la actuación de los millennials, que tiene todo que ver con este tema del desgaste laboral. No se desconecten, ya volvemos. Desgaste laboral es el tema de esta tarde. Oiga, yo siempre que vienen invitados tan especiales como el de esta tarde, aprovecho los comerciales para hacerle muchas preguntas detrás de cámaras. Carlos, continuemos con los millennials y esa explicación tan profunda que nos estabas dando sobre, primero, su productividad y segundo, cuándo ellos enfrentan el desgaste laboral, a diferencia, por ejemplo, de nuestros padres o abuelos que resistían más, ¿no? Sí, y tú lo dices muy bien, ellos resistían más, pero no necesariamente no lo tenían. Y no quiere decir que los millennials no resistan más, solamente que ellos están empezando a pedir conexiones y acompañamientos diferentes a los que teníamos en el pasado. Una cosa que está pasando hoy en día es que el millennial llega a las organizaciones y dicen, oiga, yo quiero que usted me haga seguimiento a corto plazo. Es decir, si usted me pone una tarea, yo quiero que en 2 días me diga cómo va la tarea, y en 5 días me diga que ha evolucionado, y en 2 semanas me diga cómo vamos, y en 3 meses me siga diciendo, pero que hagamos continuidad dentro del proceso de acompañamiento y seguimiento. Cuando yo entré a las organizaciones por allá por el año 2003, 2004, en mi primer trabajo, las organizaciones me decían a mí, oiga, mire, usted fue contratado aquí para esto, estas 45 hojas son su manual de funciones, léalo si quiere, pero básicamente usted tiene que hacer en esta organización lo que se necesite. Entonces tú empezabas a evitar como esta sensación de yo no sé si voy bien, yo no sé si voy mal, yo no sé si me voy a equivocar, pero pues tienes que entrar en el trabajo en el día a día y generalmente los procesos de inducción te decían acá la inducción es una maravilla porque dura 5 días. Y el día que entrabas a trabajar te decían, oiga, estamos un poquito colgados, pero entonces, pues después le explicamos un poco esto de qué se trata. ¿Usted sabe dónde queda gestión humana? Sí, cuando tenga tiempo pasa por allá y arranca. Y así nos acostumbramos nosotros a trabajar y las generaciones anteriores a la mía. Un poco lo que pasa con el millennial es que él ha entendido que existen las emociones que las tocábamos ahorita, que él tiene derecho a sentirse mucho más desarrollado y valorado dentro del trabajo. Ya los millennials son hijos de nuestra primera generación de los X. Y de alguna forma, pues estos padres dicen, mi hijo no va a sufrir lo que sufrí yo, a mi hijo hay que reconocerlo, a mi hijo hay que decirle que no es malo, que se puede equivocar y que, pues, que no pasa nada. Nosotros los hijos de los baby boomers, que es una generación un poquito más viejita, digamos nacidos antes de los 50 y un poquito más hacia atrás, nos decían, usted tiene que poder, y si usted entra y le dan la oportunidad en una empresa, haga y ojalá se pueda pensionar de ahí y apenas pueda, se tiene que comprar una casa y un carro, y así crecimos nosotros, los nacidos antes del año 81. Los nacidos después del año 81 ya se están comportando diferente. El estrés es otro. A ellos no les interesa. Ahora tú me preguntabas, Carlos, ¿si el dinero se relaciona? Mira, servicios, digamos, como estos que piden las personas por celular, por no poner muchos nombres, están haciendo que la movilidad sea mucho más rápida por ahí que comprarte un carro. Entonces, algunos millennials dejan de invertir en carros porque no se quieren amarrar. Entonces, si tú no lo tienes motivado en la empresa y ellos empiezan a sufrir desgaste laboral, pues se van, porque no tienen grandes deudas. Esto, evidentemente, los roles que estén funcionando, pero es algo que está pasando. El tema de la afectación en salud, ¿se ha descubierto que hay alguna patología relacionada con el desgaste laboral o que se ha conseguido? Digamos que si quisiéramos trabajarlo oficialmente, hoy en día no. La Organización Mundial de la Salud hace poco emitió un comunicado, y estamos hablando de semanas atrás, donde dice oficialmente esto no es una enfermedad, porque el estrés laboral o el desgaste laboral todavía no es una enfermedad incapacitante en las organizaciones. Entonces no podríamos hablar de patologías directas que esto está generando en las organizaciones. Pero lo que sí podemos hablar es de todo lo que genera inicialmente y puede terminar en una patología, como lo hablábamos. Ingesta de alcohol, falta de alimentación, falta de sueño, irritación, ira, rabia y todo lo que esto puede generar dentro del cuerpo y dentro de tu habitual día a día.
¿Cuál es la razón? Mejor te cambio la pregunta, Carlos. ¿Cuál es la razón que hace que la mayoría de los jóvenes, si hablemos de los millennials y de pronto de la generación que le sigue después, no conozco muy bien el nombre, que son estos jóvenes quizá de 18, 19 años que ya comienzan a enfrentarse desde más jóvenes a un entorno laboral para migrar tan rápido de trabajo? Porque vemos que estos jóvenes a los 2 meses en sus hojas de vida dice 2 meses en esta compañía, 2 meses en esta otra compañía, o que todos quieren o desean tener la posibilidad de emprender. Bien, entonces un tema chévere porque aclaremos lo de las generaciones. Entonces pongamos un poco en contexto, hablemos en Colombia. Nacidos antes del 55 y del 50 más o menos, del 1950, los llamaremos babies, baby boomers. Y era el boom de los hijos. Familias que tenían 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, personas nacidas en 1938, 40, hacia un poco 50, 55. Luego nace la generación X del 55 más o menos 60 hasta el 81 u 85. Yo le aclaro a los televidentes, yo doy más o menos es porque depende del país y del desarrollo cultural. Dentro de Colombia inclusive, las grandes capitales tuvieron internet antes que algunas ciudades intermedias, entonces estaban digitalizadas diferentes. A partir del año 81 entonces hacia arriba hasta el año 2000 nace la generación de los millennials, ¿sí? Que llegan reciben el nuevo milenio con internet. Y la sorpresa que les tengo a las personas que están trabajando en las organizaciones es que si han sufrido con los millennials porque van muy rápido, recuerden, ellos crecen con internet, pues ahora les van a llegar los centennial, nacidos desde el año 2000 y actualmente, no han cambiado esa generación. ¿Por qué? Porque ellos ya están en hiperconexión, trabajan con Wi-Fi. O sea, si eran rápidos los que estaban con internet, imagínate la gente que crece con Wi-Fi, van mucho más rápido. Ellos googlean todo, no les gusta tanto la comunicación presencial, empiezan a volverse mucho más de moda la conexión en diferentes países, las teleconferencias, mensajes más rápidos por WhatsApp y por diferentes herramientas que tenemos popularmente. Ahora, ¿qué está pasando con ellos? Que ellos están entrando a las organizaciones y necesitan de las organizaciones un cambio de programación para que mantenga mucho más motivado a la persona. Realmente también empiece a enfocar que la persona esté haciendo lo que le gusta hacer según su tipo de personalidad. Los seres humanos todos somos diferentes, pero somos predeciblemente diferentes. Yo no quiero hablar de una herramienta puntual un poco para no confundir a las personas, pero hay muchas, digamos, que definen a las personas en 4 tipos de personalidades. Unas que están enfocadas a los resultados. Son estas personas que naturalmente son un poco más líderes y emprendedoras. Cuando van a discutir un poco, de pronto a poner límites, se les facilita. Son las personas que hablamos de un carácter más fuerte. Luego están unas personas que son las personas que están mucho más enfocadas al trabajo con las personas y a la persuasión. Son estas que son un poco, popularmente decimos que son más centradoras, que sonríen mucho más, que rompen el hielo con absoluta tranquilidad, comodidad. Son estas personas que cuando vamos a comprar algo, generalmente nos las encontramos y decimos, no, súper querido el vendedor, eso nos explicó todo, amorosísimo. Entonces llevamos 2, enfocados a resultados, a trabajo con las personas. Hay otras personas que son un poco más tímidas, como les decimos coloquialmente, que son estas personas que son mucho más tranquilas, más pacientes, que van más despacio, que les gusta analizar, que hacen estas tareas que son un poco más monótonas con absoluta tranquilidad y enfoque. Y hay otras que son mucho más enfocadas a la estructura, el método y los procesos. Te digo estas cosas rápidamente es porque si yo tengo a una persona que tiene una preferencia de personalidad, algo que le gusta hacer y me ponen en un lugar equivocado, esta persona empieza a sentir rápidamente un nivel de congestión y estrés laboral más alto. Eso le está pasando a los millennials. Cuando tú te gradúas de la universidad o del colegio o de un proceso técnico, tú dices, desde que yo pueda conseguir un trabajo, pues maravilloso. Y entras y te dan la oportunidad. Y yo fui víctima de eso. Parte de mi desarrollo laboral me contrataron para ser evaluador de eficiencia en procesos en una organización. Entonces mi trabajo era de 8 horas al día, empezaba a dibujar procesos como ingeniero, revisaba que las cosas fueran eficientes, pero yo no tenía contacto con las personas, mantenía un poco enfocado en mi computador, me llegaban solamente correos electrónicos o cosas impresas y tenía que leer en el día a día. Yo trabajaba de corbata, esto tenía que ver con la banca, y esto te estoy hablando de una cosa real. Yo ya a los 4 meses tenía unas babuchas de estas negritas con cachos, me quitaba el blazer, no usaba corbata, no sabía cómo más llamar la atención, porque estaba agotado. Eso no era para lo que yo estaba enfocado. Afortunadamente, hago el proceso natural que se debió haber hecho, sin conocer un poco este síndrome de agotamiento,
me hacen una intervención y dicen, oiga, usted tiene a la persona, una persona con un perfil correcto en términos de profesional, pero en la labor equivocada. Me cambian de rol y empiezo a generar un desarrollo diferente porque me sentía mucho más reconocido. Yo soy una personalidad extrovertida, me gusta estar hacia afuera. Hay personalidades que son más introvertidas. Si tú evalúas esto bien, vas a empezar a bajar, por ejemplo, el nivel de migración de los millennials. Y así vas a entender también cómo funcionan los centennials. Hay muchas organizaciones y compañías a nivel mundial que están empezando a cambiar la forma de trabajar. Entonces hay unas organizaciones que me dicen, oiga Carlos, ¿uno para qué pone una mesa de ping-pong en una empresa? Pues para que la gente se pare y juegue ping-pong. Pero en las 8 horas de trabajo, sí. Eso va a incrementar su nivel de productividad si los acuerdos con los empleados están bien hechos. Por ejemplo, eso es algo que están pidiendo los centennials, los millennials, y que a los que somos un poquito más adultos o mayorcitos también nos va a gustar. Espacios para sentarnos, reflexionar y bajar este nivel de agotamiento que tenemos. Comenzar a aumentar esa productividad. Tenemos, Carlos, a esta hora de la tarde a una televidente en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Angie. Ya puede hablarnos Angie. un poquito más fuerte. Perfecto. ¿Con quién hablamos? Con Angie. Angie, bienvenida y cuéntenos qué pregunta tiene. ¿En qué momento se puede tomar como un tipo de actividad laboral ya un acoso laboral? Actividad laboral y Acoso laboral. Pase al acoso laboral, correcto. Ok, Angie, ¿no? Correcto. Sí. Bien, pues mira, básicamente depende de las condiciones y las características que hayan definido en tu trabajo. Acá estamos en una línea legal, entonces esto hay que hacerlo con mucho cuidado, pero básicamente depende de la labor que tú estés funcionando y los horarios que hayan definido para ti. La primera línea que hablamos de acoso laboral y que se está trabajando hoy en día es personas que son obligadas a trabajar en horas diferentes a las de sus roles y no están dentro de las características de contrato. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una función operacional, básicamente tengo una función de operario y debo cumplir un horario y empiezan a exigirse y se sale dentro de la norma natural del trabajo las horas de trabajo. Sobrecargas de trabajo en fines de semana, por ejemplo, de estas características. Digamos que yo soy un poco flexible a nivel de comprensión de las organizaciones, que algunos días pues no puedes salir a las 5 en punto porque se necesitan algunos picos de trabajo y las organizaciones generalmente lo saben compensar. Pero si te pasa todo el tiempo, si te pasa todos los días y los fines de semana empiezas a sentir que hay una sobrecarga de trabajo, puedes estar empezando a tener acoso laboral. Sin quererme meter, digamos, en temas ya, digamos, de maltrato, de falta de liderazgo, que tienen que ver ya con otras condiciones que evidentemente pueden ser maltrato laboral. No sé si eso de alguna forma contesta la inquietud de Angie. Tenemos también a Hernando desde Girón, Santander. Bienvenido. Se nos cayó 287-8355. Si está acá en el Bogotá y para Hernando o cualquier persona que esté fuera de la capital, 018-115-116. Oiga, Carlos, interesantísimo este tema. Quisiera hablar un poco de la relación de todos estos nuevos medios, redes sociales e internet, si afectan directamente la productividad. Sí. Mira, para ponerte los números, hay diferentes investigaciones, yo me voy a remitir a una de ellas, pero para darte un promedio, que dicen que las personas actualmente en las organizaciones son productivas entre un 30 y 40%. Es decir, que una persona que trabaja 8 horas, más o menos es productiva 3. Las otras 5 horas está interactuando con las redes sociales, está con síndrome de agotamiento, está buscando trabajo, carro, leyendo noticias o hiperconectado con las redes sociales. Planeando el viaje, no falta. Planeando el viaje, las vacaciones, pero no estás ahí metido. Y esto tiene que ver con el síndrome de agotamiento. Hay que motivar mucho más a las personas para que entiendan que pueden dar mucho más sin necesidad de agotarlos. Hernando, lo volvimos a retomar. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas tardes. Y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestro invitado. Vea, a mí me interesa preguntar ¿qué tanto deben cambiar las organizaciones? ¿Qué tanto deben cambiar? Cambiar las organizaciones para adaptarse a los milenios o centenios. Bien, Hernando, pues digamos que estamos un poco atrasados en las organizaciones porque hay mucho que cambiar. Hay un concepto que acuño yo personalmente y me hago cargo de este concepto y son los nuevos millennials. Existen los millennials desde el 81 hasta el 2000, los centennials nacidos desde el 2000 hasta el tiempo presente, pero hay generaciones anteriores que están empezando a pedir lo que los millennials están pidiendo. Es decir,
que si yo entro a una organización se defina claramente cuáles son las características que tengo que tener en mi rol. Que los líderes que yo tengo estén preocupados realmente por mi bienestar integral. Hay líderes que yo les pregunto, ¿esta persona tiene hijos o no tiene hijos? Yo no me acuerdo, eso me llegó en un correo, pero yo le averiguo. Si es una persona que depende directamente de ti, es importante que conozcas esta información para saber esa persona, pues qué lo motiva, qué no lo motiva y qué está pasando en su vida. Entonces, para contestar la pregunta, hay mucho que cambiar en las organizaciones, es porque hay que invertir más tiempo hoy en mantener motivada a la persona, enfocada en su trabajo, ubicada en el rol que realmente necesita para mejorar la productividad. Antes no era tan necesario porque, como te daba el ejemplo de las cartas que redactamos, creíamos que 10 cartas al día era una maravilla, pero hoy nos podemos dar cuenta que una persona puede escribir 30 cartas en el día y que estábamos perdiendo productividad. Entonces hay que empezar a invertir en diferentes actividades. A veces queremos trabajar las 8 horas completas y cuando vemos a la gente, digamos, pidiendo un espacio para hablar, para expresarse, no queremos trabajarlo. Primero porque no queremos escuchar quejas y entonces preferimos como hacernos de oídos sordos y no parar. Y segundo porque sentimos que es una hora de productividad después del almuerzo que vamos a perder. Pero cuando empezamos a entender que este tiempo de inversión donde las personas se desahogan, comparten, se sienten parte de la organización, ponen sus quejas, pero este proceso bien manejado también llega a buenas soluciones, hacemos que la organización sea más productiva. Hoy en día hay tendencias mundiales que empiezan a decir que los horarios laborales deberían de ser 6 horas, que van a ser mucho menos desgastantes. Hay empresas que están dejando que las personas lleven su mascota a las oficinas. Y esto no es una moda, es porque si la persona está preocupada por su mascota y la puede tener al lado y no afecta, porque depende del tipo de productividad de la organización y el enfoque a la organización, pues que esté ahí con su mascota, porque hace que esté enfocada, se siente motivada, se siente valorada, se siente parte de la organización. Esto hace que disminuyan costos, por ejemplo, con estas nuevas tendencias en consumo de café, agua, luz, material, horas de productividad. La gente se siente valorada. Entonces todo esto es lo que hay que cambiar y sobre todo es el enfoque hacia la gente. Termina siendo una inversión, como tú dices, Carlos. Así es. Vamos rápidamente a una pausa y ya continuamos hablando del desgaste laboral acá en Salud para Todos. Ya volvemos. Del desgaste laboral, con la mano de Carlos Hernández, él es docente también, Carlos. Sí. Investigador de antropología social. ¿Ya cuántos años en este campo? Específicamente enfocado hace 7 años, digamos de forma independiente. Antes trabajaba para diferentes organizaciones y lideraba procesos comerciales, un tema motivacional en las organizaciones, pero 7 años ya independiente. ¿Y por qué tomaste la decisión de dedicarte a esta materia? Mira, yo creo que yo fui, como dicen los millennials, bendecido y afortunado, ahora que estamos hablando de los... porque pertenecía a muchas organizaciones que me invertían mucho dinero. O sea, capacitaciones, entrenamientos, muchos procesos. Pero me parece que había una cosa que se les olvidaba a esos procesos y es que en las organizaciones somos seres humanos trabajando con seres humanos. Y los seres humanos somos mundos gigantes de emociones, de estados anímicos, de sueños, de frustraciones, de dolores, de estrés. Y todo lo que nos enseñaban nunca lo llevaban realmente ajustado al ser humano. Entonces tomo la decisión de renunciar a la organización a la que pertenecía y empiezo de forma independiente a investigar, a formarme mucho más en estos procesos, digamos, de motivación en las organizaciones, de influenciar estratégicamente a los equipos, de poderles decir qué es lo que realmente queremos y cómo montamos a todo el mundo al bus, cómo mantenemos a las personas motivadas, que entiendan que se pueden desarrollar, que sepan cuáles son sus sueños y cuáles no son sus sueños. Entonces ahí me empiezo a hacer todo el proceso, empiezo a investigar la antropología. Yo no soy antropólogo de formación, pero me metí a la investigación antropológica es porque esto viene de mucho tiempo atrás y los motivadores no solamente son los del presente. Entonces empiezo a investigar y me empiezo a meter en el emprendimiento y ahí estamos, digamos, en todo ese proceso organizacional y también de forma personal. ¿Has visto el cambio antes y después, por supuesto, de alguna de tus intervenciones en algún grupo específico, en alguna organización, en una persona que realice o te genere satisfacción? Sí, digamos que hay muchos casos en los que hemos podido trabajar. Específicamente te doy un ejemplo. Mira, había una persona en Valledupar, recuerdo, era una persona vendedora, un tipo muy conocedor del producto, muy motivado, pero se encontraba específicamente con estrés laboral, él estaba agotado. Él estaba agotado era porque él tenía una creencia de que él tenía que ser siempre el más sonriente y la persona más amable porque sus compañeros, su círculo, digamos, laboral,
era bastante coloquial y le gustaba un poco la integración. Él era una persona más tímida y en un proceso de intervención que hicimos con ellos en una capacitación tuve la oportunidad de hacer coaching con él, de entrenarle un poco desde la forma y el lugar donde veía la vida. Y él entendió que él no tenía que estar muerto de risa para ser un vendedor adecuado y para sentirse desarrollado. Esta conversación que tuvimos con él la tuvimos el día 4 o 5 del mes y era una persona que estaba a punto de salir de la organización por sus resultados y fue el vendedor del mes durante 3 o 4 meses. Básicamente, ¿qué logramos? Que él se diera cuenta de sus potenciales, que no tenía que ser igual al otro, sino que tenía que reconocer qué lo motivaba a él, comprender sus motivaciones porque eran auténticas y eran valiosas, y empezar a mostrarle esto a su líder e interactuar hasta donde para él fuera prudente con su equipo de trabajo. Entonces se sintió mucho más desarrollado y avanzó. Y así hay muchos ejemplos en nivel, digamos, de organizaciones que son mucho más productivas, que se comunican mucho mejor. Hay casos en los que hemos trabajado de áreas donde no se quieren hablar porque los líderes de alguna forma se tienen como se caen mal por no ponerlo tan políticamente adecuado, y logramos que se mejore la conversación y que las personas empiecen a no agotarse por cosas tan simples como ahora tengo que ir a presentarle este informe a esta persona y sé que me lo va a devolver, porque es algo muy común en las organizaciones. Yo ya sé qué va a pasar, ella me tiene bronca, quiere sacarme, no me quiere. Y un poco lo que hacemos es empezar a mostrar esto y los resultados realmente se dan muy al corto plazo. Lo que nos decías de que cada persona es un mundo diferente y lleno de emociones. Efren, a esta hora de la tarde, en la línea de Salud para Todo en Teleamiga, bienvenido. ¿Se nos fue Efren o lo tenemos por acá disponible aún? Efren, buenas tardes. 287-8355 en Bogotá y 018-115-116. Si Efren sigue disponible, lo esperamos para que nos proponga su pregunta, o no sé si en máster la dejó formulada. Bueno, me dejan la preguntita ahí anotada y ya nos la expresan para que Carlos pueda intervenir. Lo importante, Carlos, que deben tener en cuenta las organizaciones hoy por hoy, de pronto para ese cambio generacional que se avecina, para que los líderes o los gerentes también estén preparados para saber cómo lidiar con toda su población contratada y demás, ¿cuáles son esas recomendaciones? Bueno, mira, la principal recomendación que tenemos que trabajar en las organizaciones es no dejar que el problema se vuelva muy grande. Básicamente es cuándo empiezo yo a hacer intervenciones, desde el día que la persona llega a la organización, y si actualmente pertenece a la organización, empezar un poco como a refrescar el día a día. Las cargas de trabajo generalmente son muy altas porque la persona en el fondo no ha entendido qué es lo que se espera de él. Entonces, si tenemos que volver a hacer procesos de capacitación en términos del objetivo de la organización, de qué se espera de la persona, de las áreas, de empezar a conocernos entre los equipos, esto es maravilloso, cuesta horas de trabajo y por lo tanto hay una inversión de dinero, pero no es tan costoso como recuperar a una persona que puede ser talentosa y ya se encuentra con síndrome de agotamiento. O como perder a una persona que es muy talentosa en la organización, que tiene que ver mucho con el día a día, que sabe cosas que nadie más sabe y que un día por estar agotada renuncia y se va de la compañía. Entonces hay que empezar a trabajar en esos procesos. Lo siguiente es que hay que romper la monotonía del día a día. Estas pausas activas que hacemos muchos en las organizaciones tienen que dejar de ser una cosa como que para el día a día y la gente se desconecta, y tiene que volverse algo más como esa inversión de tiempo para parar, respirar, descongestionarme, como soltar toda esta energía que se nos ha venido metida en el día a día y poder volver a arrancar. Nosotros creemos que entre más tiempo estemos frente al computador, más eficientes vamos a ser, y no necesariamente va a ser así. A veces hay que parar, decirle a las personas, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a respirar, vamos a tomarnos un tiempo para mirar por la ventana, para caminar por la oficina, vamos a salir a comernos un helado, a descongestionarnos, y volvemos en 10 o 15 minutos y volvemos a arrancar con toda la energía. Porque el cerebro se agota, recuerda, el cuerpo no da más del 100, pero el cerebro puede dar 300%, porque está haciendo 1000 cosas, pero puede ser que no termines ninguna. Y lo tercero, también saber cuándo intervenimos. Y acá yo quiero ser como muy responsable también con esta profesión que cada día a día es más común de hacer coaching en las organizaciones. Y es que cuando las personas contraten a un coach, tengan claro qué tipo de coach están contratando, qué tipo de experiencia tienen y qué tipo de enfoque
porque ahí es bien importante. Ahora hay muchos enfoques y es importante que también eso, pues, tengas tu expectativa clara para que él lo pueda trabajar. Carlos, ¿dónde podemos conocer más de ti? Números de contacto, redes sociales. Mira, mi compañía es CAEZ Corp, CAHEZ-CORP. Me pueden buscar como Carlos Hernández también en LinkedIn, ahí me encuentran. Los números de contacto 300-561-4412 y 313-730-9882. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un placer para ti, y si las preguntas quedaron por ahí, nosotros las contestamos luego, si quieres, por redes sociales, para que los que no pudieron preguntar, pregunten muchas más cosas. Buenísima propuesta. A ustedes también muchas gracias por día a día acompañarnos en este espacio. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hablando de diferentes temas de la salud. Por ejemplo, el de hoy, muy interesante. Si usted tiene algún tema de su interés, puede escribirlo a través de nuestras redes sociales o proponerlo a través de nuestras líneas telefónicas. Mañana los esperamos con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.